Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Biológicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Riesgo biológico en restaurantes y cocinas, manejo de alimentos. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Carolina Casas Velázquez. Ella es enfermera profesional, especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Carolina, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, Wilmer, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra charla, a nuestro encuentro de hoy, donde hablaremos un poco de riesgo biológico y todo lo relacionado con restaurantes especialmente. Bueno, entonces arrancamos. Wilmer, tú me dirás. Claro que sí, doctora, puedes arrancar. Ok, bueno, entonces nos vamos. Este es nuestro eslogan de este año con todo el tema de Positiva Educa y básicamente aquí es importante recalcar que la vida debe ser una continua educación. Siempre estamos aprendiendo y mejorando todos los procesos. Nadie tiene la sabiduría completa y el conocimiento en el bolsillo, así que esta es una actividad que nos permite conocer, tener conocimientos, experiencias e intercambiarlos. Bueno, entonces vamos, Wilmer, con nuestro sondeo para mirar cómo llega la gente a nuestra charla del día de hoy. Claro que sí, doctora. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, realizamos el sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa. La intención del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta del sondeo dice, algunas de las vías de transmisión de microorganismos son A, las manos, B, los elementos para procesar alimentos, C, las secreciones o fluidos corporales del cuerpo, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Vamos a dar 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron los siguientes. A, las manos, un 12% de respuesta. B, los elementos para procesar alimentos, un 0%. C, las secreciones o fluidos corporales del cuerpo, un 0%. D, todas las anteriores, un 85%. E, ninguna de las anteriores, un 2%. Muchas gracias a todos. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿en qué ambiente está presente el riesgo biológico? A, en los hospitales, B, en las mascotas, C, en los alimentos, D, en los utensilios, E, todas las anteriores. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de la segunda pregunta. Los resultados son A, en los hospitales, un 5% de respuesta, B, en las mascotas, un 2%, C, en los alimentos, un 0%, D, en los utensilios, un 0%, E, todas las anteriores, un 93% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son actividades para el control del riesgo biológico en restaurantes, cocinas y en la manipulación de alimentos? A, el lavado de manos,
B, el cabello recogido y cubierto, C, limpieza de las cocinas, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son los siguientes. A, el lavado de manos, un 0% de respuesta. B, el cabello recogido y cubierto, un 0%. C, limpieza de las cocinas, un 0%. D, todas las anteriores, un 100% de respuesta. E, ninguna de las anteriores, un 0% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final, nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Carolina. Listo, Wilmer, muchísimas gracias. Creo que efectivamente tenemos un muy buen conocimiento al respecto de todos los temas. Entonces vamos a... Dime. Que no te Hello. veía. Si puedes bajar un poquitico la cámara, una gotica. Sí, me dijo el ingeniero, pero se devuelve. Tiene un bello Bueno, ahí resto. estás bien. Ahí estás ¿Sí? bien, perfecto, dale. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces lo que les estaba contando, pues efectivamente las respuestas son muy buenas, estamos muy cerca, hay una sobre el 100%, entonces creo que este es un tema que todos conocemos, que manejamos y lo más importante, que no solamente lo tengamos en el tema laboral, en los negocios, no importa el tamaño, ¿cierto? Sino también en nuestras casas. Entonces, iniciemos con el proceso. Esta es nuestra ruta de conocimiento que tenemos en la comunidad. Ustedes ya han tenido oportunidad y si no, los invito a que vean la grabación de nuestra primera intervención este año, que fue todo lo relacionado con sistema de vigilancia epidemiológico y la productividad. ¿Cierto? ¿Cómo impacta el sistema de vigilancia epidemiológico de lo que ustedes quieran vigilar frente a la productividad de la empresa? Eso lo vimos en el mes de mayo. En el mes de junio vimos todo lo que tiene que ver con riesgo biológico y autocuidado en las instituciones de salud, que esto lo vieron con Natalia también, entonces el primero lo vieron con Marta, y hoy vamos a hablar de todo lo que es riesgo biológico en restaurantes y cocinas. El próximo momento que vamos a tener en agosto vamos a hablar del riesgo biológico en las otras actividades económicas que también están presentes, pero que de pronto nosotros no lo tenemos permanentemente en nuestro consciente. Luego vamos a ver todo lo que es medicina preventiva y su impacto en la salud y en el trabajo que hay que hacer, cómo se maneja, dónde podemos fortalecer los procesos de medicina preventiva. Luego vamos a mirar qué es el profesiograma, cómo se construye, para qué sirve y cuál es el valor real que le presta a la empresa el profesiograma. Y terminamos nuestra sesión de este año con todo lo que tiene que ver con cáncer ocupacional, que es un factor de riesgo presente en muchas de las actividades económicas que tenemos y que además tenemos que tener un manejo, pero no solo, sino una red que debemos construir. Entonces, estos son los temas de nuestra comunidad para este año. Hoy, entonces, vamos a estar con todo el tema de riesgo biológico en restaurantes, cocinas y manipulaciones de alimentos. Vamos a tener 3 momentos, ¿cierto? El primer momento vamos a hablar rápidamente y a recordar qué es riesgo biológico y dónde está, cómo se maneja. Luego, en el momento del medio, vamos a mirar cómo es el riesgo biológico efectivamente en cocinas. Les voy a compartir, en la presentación está organizada sobre unas fotos que son producto o bien de los eventos a los que vamos o de las inspecciones que en algún momento se hacen en algunos restaurantes. Y finalmente vamos a mirar cuáles son las mejores estrategias para garantizar un control efectivo de riesgo biológico en los restaurantes, en las cocinas y durante la manipulación de los alimentos. Entonces, el objetivo general es socializar experiencias. Yo vengo aquí a contarles qué hemos encontrado, cómo hemos visto las cosas, qué es lo más frecuente y como ustedes mismos se dieron cuenta en el sondeo, pues todos sabemos del tema. Lo que pasa es que a veces en el corre-corre de cada día se nos olvida un poquito o dejamos de lado algunas cosas como el lavado de manos, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a reforzar esos temas. Y les traje una frase que me cayó como anillo al dedo en este tema y es, en el vino hay sabiduría, en la cerveza hay fuerza y en el agua hay bacterias. Y eso lo dijo Benjamin Franklin.
¿sí? Esto es el contexto y el abrebocas para nuestro proceso de transferencia de conocimiento del día de hoy. Nuestros objetivos muy alineados con los temas que vamos a manejar, recordar las definiciones generales de riesgo biológico, cómo nuestro cuerpo se defiende de cualquier presencia de un riesgo biológico. Luego vamos a identificar el riesgo biológico en las cocinas, en los restaurantes y en la manipulación de alimentos, y luego socializaremos algunas estrategias que nos proponen. ¿Qué es riesgo biológico, cierto? Y es la posibilidad que todo trabajador sufra un daño como consecuencia o como exposición a un contacto de un agente biológico durante la realización de su jornada laboral. Efectivamente puede ocurrir dentro de la jornada laboral y ese es el contexto que lo maneja Positiva, que lo estamos manejando hoy. Sin embargo, recordemos, y es lo que yo siempre los invito a revisar, y es que este riesgo también está presente en nuestra vida cotidiana. Cuando almorzamos, cuando nos comemos la empanadita deliciosa de la esquina o el churrito, la arepita que preparan ahí abajo del puente peatonal, o cuando en nuestro hogar, en nuestra casa, somos nosotros los que preparamos los alimentos y se lo brindamos a los demás, ¿cierto? Entonces, digamos que esto lo podemos llevar a todos los ambientes asociados a los alimentos. Las generalidades de riesgo biológico, vamos a ver varios slides al respecto. Vamos a mirar cuáles son los riesgos o los organismos que están presentes en todo lo que tiene que ver con riesgo biológico. Entonces uno encuentra virus, ¿cierto? Como los virus de la hepatitis en los alimentos, bacterias que tenemos muchísimas. Salmonella es una de las más conocidas, digámoslo así, sobre todo en la manipulación inadecuada del pollo, que más tarde les cuento algunas anécdotas al respecto. Los protozoos, los hongos que ustedes ven que efectivamente en cuando se rompe la cadena de frío o cuando entra en contacto con mucho oxígeno o se deterioran los alimentos, empiezan a salir los hongos y lo que la mayoría de la gente hace es quitar el pedacito que tiene el hongo, pero resulta que el pedacito que tiene el hongo es cuando ya lo vemos con nuestros ojos. El resto de la comida también está contaminada, solo que no la estamos viendo. Y los parásitos que también están en los alimentos cuando se hace transmisión orofecal. ¿Eso qué quiere decir? Que fuimos al baño, hicimos nuestras cositas, nos limpiamos, pero no nos lavamos las manos y cuando vamos a manipular la carne, el pan o lo que quiera que vamos a hacer en las uñas, se quedó algo de los huevitos, de las tenias, de los ácaros y se los transmitimos a las personas con las que vamos a compartir los alimentos. Por eso somos tan intensos con el tema de es importante lavarnos las manos. ¿Dónde viven y cuál es el medio de transmisión? Ya vimos cuáles son, ahora dónde viven ellos. Viven en todos los fluidos corporales, ¿cierto? Y ellos en una concentración moderada, pues digamos que es lo que nosotros llamamos una flora normal y está perfecto. Cuando aumenta la cantidad o cuando son muy agresivos o cuando nuestro sistema inmune está bajito por alguna razón, pues efectivamente tenemos una infección. ¿Dónde están? Están en la sangre, en las secreciones respiratorias, por eso también hablamos mucho del uso del tapabocas en todos los ambientes, sobre todo si tengo síntomas respiratorios, ¿cierto? Si me duele la garganta, si tengo fluido nasal, ¿cierto? Entonces es importante usar el tapabocas y los podemos transmitir o cuando tosemos o cuando estamos hablando por esas goticas de saliva que le pueden llegar a otras personas o que se pueden quedar en algunos de los muebles o de los elementos que vamos a manejar, por vía dérmica porque tengo una herida en la mano y de pronto puede caer ahí, por vía oral o digestiva porque lo consumo, en vía parenteral en restaurantes, cocinas y en manipulación de alimentos no se presenta tanto. En el agua sí, en el agua efectivamente viven muchos de ellos y es fácilmente manipulable, entonces por eso es importante hervir el agua, ya lo vamos a ver más adelante. En el aire en suspensión, cuando la gente tose, por ejemplo, o estornuda y queda en el ambiente, la secreción nasal con los microorganismos que viven en ella y efectivamente podemos adquirirlo. O en el suelo,
hay un refrán muy popular en nuestro país y es que cuando se le cae uno algo al piso, un alimento, uno dice, pues, si no me mata, me engorda y para adentro, ¿cierto? Y resulta que esos microorganismos que están en el suelo, donde la gente ha caminado, donde la gente ha estornudado, donde la gente saca sus secreciones de garganta y quedan allí lindas en el pavimento, pues se cae la papita, el dulcecito del muchachito, el chupete y entonces finalmente va a la boca y pues efectivamente todos esos microorganismos que estaban en el suelo llegan a nuestro sistema. ¿Mm? También, ¿dónde están? En los animales domésticos y salvajes. Ustedes saben que a mí me encantan los animales, que tengo perros en cantidades y me encantan y los acaricio. Sin embargo, soy también conocedora que ellos tienen una flora natural de microorganismos que cuando yo los acaricio tengo que lavarme las manos para después saludar a la gente, para preparar los alimentos, para tocarme la cara. Porque para lo que ellos es sano y normal, para mí puede representar una enfermedad. Entonces, el amor se manifiesta con caricias para los animales domésticos que tenemos en casa, ¿cierto? Pero hay que lavarnos las manos también para proteger a los nuestros. Y también vamos a encontrar microorganismos en las carnes, en las frutas, en las verduras, en la lana, haciendo referencia a otras industrias de las cuales vamos a hablar el próximo mes de agosto. Aquí les comparto unas fotos de un cuy, hablando de los animalitos, preparadito. Aquí lo ven de perfil y aquí lo ven de frente, ¿cierto? Como este animalito ya está cocido, ¿cierto? Tiene un buen tiempo de cocción. Esos microorganismos que de pronto estuvieron con él ya no existen y ya los podemos consumir sin ningún problema y es deliciosísimo para quienes no lo han probado. La invitación es a probarlo, es muy rico. Esas son las vías de transmisión que hablábamos nuevamente, dérmica, mucosas, digestiva y la vía respiratoria, ¿cierto? También por estos procesos y en cualquier momento se puede ver contaminado el producto, puede estar en la mesa, pero si un comensal cercano tose o estornuda, pues efectivamente, y no usa el protocolo respiratorio, pues efectivamente se pueden ver contaminados los alimentos. No nos vamos a enfermar por todo, por supuesto que no, porque afortunadamente tenemos un sistema inmune que nos defiende de esos procesos y el cual siempre está alerta y está listo a reaccionar para evitar cualquier infección. Pero por eso hay que saber escoger dónde se consumen los alimentos, dónde se compran y cómo los voy a manipular. ¿Mm? Cuando hablamos específicamente de los restaurantes, las cocinas y la manipulación de alimentos, digamos que tenemos una clasificación muy general que habla de dos formas de transmisión que hay hacia los alimentos, una directa y una indirecta. La directa es efectivamente a través de las secreciones que salen de mi nariz y de mi boca o de la piel o de las heridas en mano cuando hay un proceso infeccioso, y entro en contacto con los alimentos, ¿cierto? Con la manzana, con la papaya que estoy partiendo y hablo encima o estornudo encima, pues esos microorganismos, como son alimentos de consumo crudo, pues efectivamente le van a pasar a la persona con lo que les voy a compartir. Pero también hay una transmisión indirecta y puede ser, por ejemplo, que es lo más frecuente que se presenta, la manipulación o la infección cruzada cuando uso, por ejemplo, la misma tabla y el mismo cuchillo para cortar o manipular el pollo, ¿cierto? Y luego solamente le echo agüita y en la misma tabla y con el mismo cuchillo corto la lechuga parte de la ensalada, entonces efectivamente estoy mezclando y esa puede ser una transmisión indirecta por las basuras, por objetos distintos como por ejemplo los anillos, las cosas que se utilizan para decorar nuestras manos, pero que en el momento de preparar los alimentos no deberían estar presentes. Y hay un enemigo natural en la cocina que nos ha acompañado durante muchos años y que digamos que hay que saberlo manejar y es todo lo que son los trapos, las toallas o los bien conocidos limpiones que tenemos en las cocinas. Efectivamente los trapos, si ustedes ven los chefs utilizando un limpión, pero lo utilizan solamente o para limpiarse la mano o para
manipular platos o superficies que tienen temperaturas altas o muy bajas, ¿sí? El error que la mayoría de nosotros cometemos y se ve más en casa es que el mismo trapito con el que limpiamos la superficie donde hemos preparado los alimentos, picado la cebolla, la fruta y todo, es el mismo con el que usamos para limpiar la estufa y nos lavamos las manos y nos secamos con el mismo trapito. Ese trapito, ese limpión que tiene tantas funciones, que limpia las superficies, que seca mis manos, efectivamente, ese trapo también es un vehículo en el que se están transportando todos los microorganismos y donde quiere que yo lo deje, pues efectivamente se prestan para multiplicación. Entonces, por favor, revisen esos trapitos que tienen, igual que las esponjas con las que se lavan la loza o las ollas. Después de usarlas hay que limpiarlas muy bien, hay que cambiarlas con frecuencia dependiendo del uso que se le da, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los comedores de las empresas donde todos llevamos nuestra coca y todos lavamos nuestra coquita y el jabón lo pone la empresa, ¿cierto? Y la esponja también, y resulta que esa esponja tiene residuos de la coca de Pedro, de Juan, de la mía, y no la dejamos limpia, y ahí crecen microorganismos porque tienen todos los nutrientes necesarios para crecer. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, el limpión y el trapito de la esponja. ¿Qué efectos puede tener todos estos microorganismos en nuestro cuerpo? Bueno, uno, infecciones cruzadas. Virus, bacterias, lo que ellos normalmente producen. Podemos generar un envenenamiento, un efecto de intoxicación, puede ser masivo, ¿cierto? Y hemos escuchado mucho manipulaciones de alimentos como el arroz con pollo, algún pollo que se pasó de tiempo y que efectivamente genera salmonela o genera algo más, y un grupo de personas lo consume, a unas personas les genera síntomas mucho más fuertes y otros un poco más leves, pero lo que sí es cierto es que todos consumimos el pollo y alguna porción de salmonela tenemos cuando se manipula inadecuadamente, cuando no se cocina adecuadamente y cuando se rompe esa cadena de frío o cuando no se tiene en cuenta la fecha de vencimiento de los productos. También hay alimentos y hay microorganismos que generan alergias y pueden desencadenar intoxicaciones a las personas, ¿cierto? Como nos pasa también con los hongos. Eso es importante tenerlo. Para eso entonces tenemos dos alternativas de defensa. Uno, todas las normas de bioseguridad que ya la hemos hablado y que obviamente están muy enfocadas a todo el tema hospitalario, pero básicamente lo que pretendemos con la definición que está aquí puesta, que es la del Ministerio de Salud frente a lo que es bioseguridad, y para resumirlo son todas aquellas medidas que nos permiten controlar el riesgo biológico. Estuvo muy de moda y ojalá siga estando con todo el tema de COVID, ¿cierto? Bioseguridad como medidas de control, como el lavado de manos, como el uso del tapabocas, como el distanciamiento físico, pero básicamente en este ambiente para todo el tema de restaurantes y manipulación de comida es todo lo que tiene que ver con el manejo de los alimentos y el autocuidado que nosotros mismos vamos a tener en el mismo. Recalcamos otra vez el lavado de alimentos, más adelante vamos a mirar otras medidas que hay que tener en cuenta y el lavado de las manos en esos procesos. Bueno, entonces en la foto un almuerzo dominguero con toda la familia y si ven allá al fondo están las orejas de Max, que es uno de los perros y está con su plato también, pero Max no se sienta en el comedor con nosotros a comer, él tiene su puesto, cada cosa tiene su lugar y su momento, ¿cierto? Pero es tener en cuenta estos procedimientos de bioseguridad que cada uno en sus restaurantes, en los sitios que tienen para manipular alimentos o en sus cocinas deben tener. Y la otra forma de protegernos del riesgo biológico, de defendernos, es nuestro propio sistema inmunológico. Recuerden que la primera línea o la primera línea de barrera frente a las infecciones es nuestra piel. Si la piel está íntegra, si la piel está bien, tenemos un buen inicio del sistema de barrera. Si nuestra piel está con lesiones, con quemaduras, con cortaduras, incluso los mismos padrastros que de pronto tenemos en las uñas, pues efectivamente esa es una ventana por donde los microorganismos pueden entrar. Pero si una vez entraron los microorganismos, recuerden que tenemos un sistema inmunológico supremamente fuerte y bien organizado, ¿cierto? Si tenemos una vacuna contra esa infección, rápido nuestro sistema inmune dispara y dice, ok, está llegando COVID, está llegando una hepatitis, está llegando algo que ya conocemos por las vacunas
vacunas que nos hemos aplicado y salen, como decía un profesor mío, los soldaditos, todas las células de defensa, la línea blanca, a poderlo rodear, lo encapsulan, llegan los macrófagos, se lo comen y listo. Pero recuerden que eso pasa cuando nuestro sistema inmunológico está suficientemente fuerte. ¿Y cómo hacemos para tener un sistema inmunológicamente fuerte? Sobre todo hacer actividad física y tener una alimentación balanceada, comer un poquito de todo balanceado, ¿de acuerdo? Esa es una de nuestras defensas, nuestro bello sistema inmunológico que nos apoya en todo. Cuando definitivamente el sistema inmunológico se ve superado bien por la agresividad del virus, ¿cierto? Que es un virus o una bacteria o un hongo o un parásito muy agresivo, pues efectivamente se ve superado. O cuando la cantidad de los virus y las bacterias es mayor, o cuando nuestro sistema inmunológico está débil por alguna razón, pues efectivamente lo que nuestro cuerpo hace es manifestar síntomas. Entonces, o tengo fiebre, o tengo malestar general, o tengo síntomas gastrointestinales, o un brote, dependiendo qué fue lo que consumí en los alimentos, se va a manifestar. Por eso hay que abrir los ojos y estar pendiente de cuáles son las manifestaciones de nuestro propio organismo frente a eso y tomar acciones. ¿Cuál es la acción que debemos tomar? Pues consultar al médico. ¿Sí? Esas personas que han estudiado durante muchos años, que conocen mucho del tema, que han hecho prácticas, nos pueden decir, para ese malestar que tiene por el consumo de ese alimento, hay que tomarnos estos exámenes y definen cuál es el tipo de medicamento que debemos tomar. Hago mucho énfasis porque resulta que uno en consulta o en los servicios de urgencias termina viendo intoxicaciones que se manejaron mal porque la gente se automedica, ¿cierto? Entonces va a la droguería o consulta con un amigo o va al puesto de hierbas aromáticas en la plaza y pregunta que qué hace para. Y le formulan allá cosas y le hacen caso, le hacemos todos caso y consumimos esos medicamentos y finalmente lo que hicimos fue fortalecer al virus o a la bacteria que ahora hace es mucho más fuerte o hace una resistencia a los antibióticos que posiblemente sí nos habían servido si los hubiésemos tomado de un médico con la cantidad y los días indicados. Entonces, vuelvo y reitero, ¿tiene síntomas de alguna intoxicación? Por favor, consulte con el médico le va a indicar cuáles son los medicamentos en cantidad, en dosis y en tiempo que debe consumir para poder combatir esos microorganismos que llegaron a su sistema. Cuidados personales para fortalecer nuestro sistema inmunológico y para ser parte de sí. En la foto un delicioso buffet, ¿cierto? Para consumir los alimentos, todo se ve delicioso, lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Es importante procurar una buena salud. Si usted se siente enfermo, siente alguna molestia, ponga cuidado, consulte con el médico, revise qué está pasando y si usted es trabajador de uno de los restaurantes, tiene su negocio o va a preparar la comida, tome las medidas necesarias, ¿cierto? Consulte al médico, protéjase y en la medida de lo posible no manipule alimentos para otros ni para usted porque finalmente va a incrementar las molestias. Aliméntese equilibradamente, que era lo que estábamos hablando, frutas, verduras, proteína, hidrátese. Hidratarse es tomar agua, no tomar bebidas gaseosas, ¿cierto? Que la Coca-Cola es deliciosa, a mí me encanta así, pero eso no me hidrata, entonces hay que tomar esa agüita. Practicar actividad física y no tiene que ser extrema, no tiene que ser en el gimnasio, pero una caminata, que todos los días hagamos más pasos que el día anterior, que nos bajemos un paradero antes o que nos vayamos a casa caminando o que aprovechemos para caminar o subir escaleras en el mismo edificio donde estamos trabajando. Eso fortalece nuestro sistema inmune y es importante hacerlo. Informe sobre su estado de salud, sobre todo si hay infecciones en el tracto respiratorio o tiene algunas heridas en proceso en sus manos, en proceso de recuperación. Es importante reportarlo para estimar el manejo. Cubrir las heridas y las lesiones en manos con apósitos, con curitas, dependiendo el tamaño, ¿de acuerdo? Y la función que usted tiene al interior de la cocina. El lavado de manos todo el tiempo, ¿sí? El lavado de manos debe ser lo más frecuente posible en todos los momentos, pero sobre todo si nosotros manipulamos alimentos para
pues para otras personas o para nosotros. Es importante lo que todos ya sabemos, no comer, no fumar en las áreas de trabajo, ¿m? Y utilizar equipos de protección personal de barrera apropiados de acuerdo a la exposición que vamos a hacer, si vamos a estar en el cuarto frío, si vamos a estar manejando el horno o las estufas. Efectivamente debemos utilizar elementos de protección personal para evitar heridas o lesiones que puedan proliferar microorganismos y a la vez atentar contra nuestro sistema inmunológico. ¿Mm? Hagamos un recorderis hasta acá, ¿cierto? Hablamos que es riesgo biológico, ¿cierto? Y es, digamos, que la exposición que todos tenemos a afectar a nuestra salud a partir de microorganismos presentes en los alimentos, en los utensilios, en nuestras manos, en el sistema o en las vías respiratorias, ¿cierto? Y están presentes en las vías respiratorias, en las manos y tienen efectos negativos para nuestra salud. ¿Y que cómo lo vamos a contrarrestar? A través del buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, de las medidas de bioseguridad y del cuidado personal. Aquí cerramos entonces el resumen o las generalidades que estábamos tocando con respecto al riesgo biológico y empezamos a mirar específicamente todo lo que tiene que ver con restaurantes, cocinas y manipulación de alimentos, ¿cierto? Y vamos a ver que aquí están mucho más presentes todo lo que son hongos, las bacterias y algunos de los virus y los parásitos que están presentes en algunos de los alimentos y que pueden afectar nuestra salud. Tenemos una serie de responsabilidades, tanto los empleadores como los empleados, ¿sí? Y es un breve recorderis. Los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y de seguridad, a establecer medios de trabajo con el mínimo de riesgo para la salud y a adoptar las medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, ¿cierto? Instalando mecanismos de control. ¿A qué estamos obligados o cuáles son nuestras responsabilidades como trabajadores? A usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control y los elementos de protección personal que nos sean entregados. A mantener aseados y ordenados nuestros puestos de trabajo. Eso incluye la cocina, en la función que yo tenga en la cocina, ¿cierto? O en el puesto de comida que yo tenga o en el restaurante que tenga o en mi cocina en mi casa, ¿cierto? Colaborar y participar en la implementación de las medidas de prevención de riesgos para la salud, ¿cierto? Es tener la capacidad de identificar algunos de los riesgos, identificar que alguno de los proveedores nos trae alimentos que de pronto ya llevan mucho tiempo de maduración y pueden generar hongos o bacterias, ¿cierto? Eso hace parte de mis funciones como trabajador también. Debo cumplir con todos los protocolos y procedimientos y estándares de bioseguridad que tiene mi restaurante o el restaurante para el que estoy trabajando, o la cocina para la que trabajo, o la manipulación de alimentos que hago. Y cumplir toda la normatividad vigente al respecto, y eso incluye, por ejemplo, el tema de las vacunas que debo tener. Esto es un breve recorderis de todo el marco legal relacionado con manipulación de alimentos que inicia con la Ley 9 por allá en 1979, que es conocido como nuestro Código Sanitario y que fue el inicio de muchos de los procesos que están relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo ahora, pero que incluye también todo lo que fue el suministro de agua, el saneamiento de los edificios, todo lo que tiene que ver con la prevención y el control de enfermedades y el manejo de desechos. Y de allí en adelante, pues se siguen una serie de decretos y de resoluciones que van normando todo lo que tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Hasta que llegamos a toda la resolución 765 y las demás en que nos hacen referencia a los cursos, por ejemplo, que debemos hacer de manipuladores de alimentos y a los exámenes médicos que debemos hacernos para garantizar que nuestras manos, nuestra garganta, nuestras uñas efectivamente están sanas y podemos manipular alimentos sin riesgo de contagiar a otras personas de alguna patología a través de los microorganismos que pueden estar alojados y que no vemos a simple vista. Vamos a hablar entonces, ya conociendo y cerrando el proceso de dónde está el riesgo biológico en los restaurantes, en las cocinas y en los manipuladores de alimentos, como cuáles son esas principales estrategias que podemos estar utilizando. Bueno, estas son unas fotos
que corresponden a una visita a un restaurante peruano. Si ustedes ven, todo está perfectamente decorado y no solamente eso, sino cuando uno está en un restaurante, por lo menos yo soy una de ellas, miro muy bien cómo está la gente, cómo son las uñas de las personas, si tienen su cabello recogido y en malla, cómo está ese proceso. Y eso es lo que uno ve en el restaurante. Pero resulta que estos alimentos que estamos viendo allí en los platos llegaron por diferentes medios a esa cocina para ser manipulados. Entonces, los manipuladores de alimentos no son solamente los chefs o las personas que hacen la cocción de los alimentos. En ese proceso de manipulación de alimentos hay varias fases, ¿sí? Está todo lo que es la transformación, ¿cierto? La preparación, la elaboración, cuando se fabrican los alimentos, un queso, un yogur, por ejemplo, un envasado, un almacenamiento, el suministro, ¿cierto? La distribución, el servicio a la mesa, ya efectivamente, o la comida rápida, la venta y el transporte. Todas esas personas que están en esos procesos, dependiendo cómo se hagan las cosas, pues aunque se prepare muy bien el alimento en la cocina, pero quien lo transporta o lo lleva como domicilio, efectivamente puede alterar las condiciones de calidad del alimento. Por eso entonces, las personas que manipulan alimentos son todas aquellas que tienen que ver en el proceso de forma directa o indirecta con las fases de la manipulación de los alimentos que acabamos de mencionar. Entonces, cuando nosotros tenemos un restaurante, tenemos una cocina o manipulamos alimentos con una microempresa, debemos tener asegurado toda la cadena de valor, todo el proceso productivo del alimento, desde el sitio donde lo compramos o el proveedor que trae los alimentos crudos, ¿cierto? A nuestra casa y cómo lo conservan. Cosas tan sencillas de cómo se descarga, dónde lo guardamos, dónde lo almacenamos y finalmente cómo lo preparamos y lo llevamos a la mesa. Yo alguna vez, pues como a todos cometemos errores, ¿cierto? Y entonces nos fuimos de mercado con la familia. Cuando uno hace mercado para su casa, efectivamente lo último que debe echar en el canasto o en el carrito son los congelados y es lo primero que debe salir en la casa para no perder la cadena de frío. Sin embargo, pues a veces uno compra la pechuguita, congelada, la echa en el baúl del carro y se va a hacer unas vueltas, trancón terrible en Bogotá, día soleado, 6 horas después llegó la pechuga al apartamento, dijimos, ok, echémosla al congelador, pero esas 6 horas en las que se rompió la cadena de frío, donde hizo calor, donde estuvo en el baúl del carro, los microorganismos empezaron a trabajar. Y si esa pechuga, como hemos hablado, la cojo sobre la tabla, la pico y la echo a cocinar, pues efectivamente puede que por la temperatura algunos de esos microorganismos fallezcan. Pero si no lavo y desinfecto la tabla y sobre ella pico las verduritas que están allí en el plato, pues contamino, ¿cierto? Y reitero, eso es contaminación cruzada. Entonces, es claro que todos tenemos que ver en la manipulación de los alimentos desde que los escogemos, dónde, hasta que los preparamos, los servimos y los consumimos. ¿Qué tenemos que hacer en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Nosotros los invitamos a seguir estos 4 pasos: conocer, actualizar, actuar y comunicar. ¿Qué vamos a conocer? Conocer, por ejemplo, cómo son las normas, cómo son las guías, cuáles son las leyes y las experiencias que otros han tenido en la manipulación de alimentos. Aquí tenemos 3 fotos distintas, ¿cierto? En la primera vemos un congelador y cómo aquí este proceso tienen cada una de las bolsas o por separado los productos. Lo que no vemos en estas bolsas, por lo menos desde aquí, es que estén etiquetadas, que podamos saber cuándo fue que se compró, cuándo fue que se preparó y cuándo es que se va a vencer. Lo que primero entra, primero sale. Entonces, efectivamente, eso no lo podemos ver acá, pero digamos que cumple con el proceso. Sin embargo, en los alimentos la idea es cumplir al 100%, ¿sí? Tenerlos empaquetados, congelados, está bien, pero ¿y dónde está la etiqueta? Entonces, ese es un proceso. En la segunda foto tenemos un intento por un almacenamiento ordenado y seguro.
Entonces tenemos azúcar en el piso, tenemos vegetales, ¿sí? Tenemos colgados diferentes productos en el almacén. Ahora debe ser un poco difícil tratar de llegar a la panela que está aquí atrás para poder preparar algún alimento. Además de condiciones de seguridad, también tenemos que mirar condiciones de riesgo biológico donde se puede proliferar algún tipo de animalito. Y los implementos de aseo son claves y deben ser distintos los de la cocina a los de las áreas, servicios o sociales, ¿cierto? Nuestros traperos, nuestras cocinas y el almacenamiento es clave. Aquí tenemos traperos hacia arriba, hacia abajo, claramente sucios o percudidos, y tenemos bolsas rojas alrededor, y esta caneca puede ser agua o puede ser algún implemento para desinfectar, ¿cierto? Pero esto tiene opciones de mejora. Entonces, ¿qué es importante acá? Conozca su restaurante, su cocina, conozca cuál es el proceso productivo. En los grandes restaurantes o en las cocinas grandes están divididos por áreas, ¿cierto? Quienes preparan las ensaladas, quienes hacen los fritos, quienes hacen los peces, no solamente por el proceso productivo, pero también cuidando el tema biológico y no se presten los cuchillos del uno al otro, sino que se manejan, cada uno tiene su tarea, tiene su procedimiento que además se debe seguir para guardar las normas de buena manufactura en este proceso, las herramientas y los equipos. Si uno hablara de seguridad, los cuchillos deben estar muy bien afilados y guardados específicamente. Todo lo que son los elementos de la cocina, las licuadoras, las batidoras que tienen aspas y todo lo demás, donde puede quedarse en los rinconcitos o en esas aberturas pequeñas residuos de alimentos, pues deben tener un proceso de limpieza y desinfección completo para evitar la proliferación de microorganismos, los tiempos de exposición y las características de las condiciones de salud de cada una de las personas que participamos en ese proceso de manipulación de alimentos. Cuando usted conoce todo esto de su restaurante, de su cocina, del proceso de manipulación de alimentos, puede identificar dónde es vulnerable y asimismo puede identificar dónde tiene que fortalecer el proceso, dónde tiene que fortalecer la capacitación, que esto está bien, pero hay que ponerle la etiqueta, que esto podría estar mejor, claramente, y que esto muchísimo mejor, claro que sí. Por eso a veces es importante en las inspecciones sacar fotos, háganlo ustedes mismos, no necesitan un tercero, saquen fotos ustedes mismos, identifiquen, ok, esto lo puedo mejorar, esto era antes, mire ahora cómo estoy evolucionando en mi proceso. Bueno, ¿qué debemos hacer? Actualizar. Todo lo que es la identificación de peligros, especialmente biológico, al interior de nuestro restaurante o de la cocina, la matriz legal, la matriz de comunicación, que es algo muy importante porque si yo lo identifico, algo que de pronto no está a la vista de todos, y lo cuento, efectivamente ese riesgo es mucho más fácil de controlar. La matriz de elementos de protección personal, cada cuánto y qué tipo de elementos debo tener para proteger a mi gente, el mapa de dónde están y cuáles son los riesgos biológicos. Entonces uno dice, ok, tengo más riesgo de encontrar cucarachas y ratones en la despensa que en la nevera, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los controles efectivos que debo hacer? Si mi restaurante queda en tierra caliente, las plagas allá son distintas, aunque existen igual que en tierra fría, pero cuáles son y cuál es el manejo que voy a tener. Y cuál es mi sistema de vigilancia biológico para mi restaurante, cómo lo estoy manejando, cómo lo protejo, y en el marco de ese sistema, cómo está el proceso de vacunación de mi gente, cada cuánto están vacunados, si se cortan con un cuchillo, pues todos tienen vacuna contra tétano o no, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy manejando? Y lo que yo siempre insisto, cuando uno se ve en una foto es que se reconoce que puede mejorar. Entonces aquí tenemos un proceso de lavado de utensilios, ¿cierto? Miren cómo están distribuidos, cómo lo están haciendo. Aquí no vemos guantes, por ejemplo, pareciera que si hay un tapabocas y tiene su cabeza cubierta. Miren esta caneca, no está clasificada y además está destapada, no tiene tapa, ¿sí? Las canecas en las cocinas deben tener tapas. Bueno, hay que definir en el actuar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, dónde, cuánto nos va a costar y quién lo va a hacer. Todo debe estar organizadísimo en el proceso. No es solamente que yo identifique en el proceso productivo que vimos, ¿cierto? Las tareas, los procesos, el tiempo de exposición, cuáles son mis oportunidades de mejora, sino que las escriba.
Yo adoro el Excel y adoro todos los tableros de control que me permiten gestionar y medir mi gestión. Entonces, si yo identifico que debo hacer más frecuente todo el tema de eliminación de plagas porque en la zona, porque en el barrio están proliferando más las plagas, porque no han recogido la basura, pues entonces eso lo tengo en mi tablero de control, lo tengo controlado, sé quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto me va a costar, pero también qué beneficio me va a hacer, si lo cumplí o no, y si no lo cumplí, por qué no lo cumplí, analizar la causa y tener el plan de acción o la mejora, ¿cierto? Por eso es claro definir también roles. No, todos vamos a hacer, sí, todos vamos a hacer como equipo, pero cada uno tiene su responsabilidad y debe atenderla en unos tiempos definidos, ¿cierto? Entonces es importante llevar un control porque además uno cuando ve los primeros tableros de control ve cómo ha evolucionado su proceso y puede felicitarse por la gestión que está haciendo. ¿Mm? En el actual, entonces uno debe monitorear, intervenir y medir, ¿cierto? Monitorear que la gente y su condición de salud es importante conocerla. Por supuesto, en los restaurantes, si estamos solamente enfocados a riesgo biológico, existen otras condiciones por las que se afecta la salud. ¿Mm? Qué rico un día poder hablar de todos los riesgos que hay en restaurantes, pero por ejemplo, manipulación de cargas, todo lo que tiene que ver con exposición a temperaturas puede afectarnos también la salud de nuestra gente y es importante tenerla. ¿Qué tengo en el ambiente? Entonces, esa identificación de peligros es clave, pero esa construcción que se hace con la gente también. No todos vimos el ratón, hay una sola persona que sí lo vio, entonces hay que notificarlo y hay que montar un plan de acción inmediato para ese proceso. ¿Qué es el proceso de intervención? Que lo hago con la gente y con mis áreas de trabajo. Y con la gente no es solamente dar las instrucciones y creer que todo el mundo conoce el protocolo o lo que nosotros estamos manejando, o hacerlo de forma reactiva después de que nos pasó algo, después de que tuvimos una intoxicación por salmonela o algo, entonces mirar de aquí en adelante qué hacemos. No, eso debe ser preventivo, ¿cierto? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que les contaba al principio, de pronto hay un proveedor que nos vende todo mucho más económico, pero los productos están pasados de maduro y el tiempo para uso, el sabor cambia y el riesgo que estoy corriendo de intoxicar a la gente es mayor, entonces mejor no revisemos si eso es lo que nosotros queremos para nuestro restaurante o para nuestras cocinas. ¿Mm? En las áreas de trabajo, los espacios son suficientes, los nevecones son suficientes para lo que estamos manejando o de pronto estoy comprando más de lo que la capacidad que tengo, entonces debo ampliar mi cuarto frío o mi nevecón, ¿cierto? Todos esos procesos con respecto a la rotulación de los alimentos que están preparados y congelados, cómo los voy a manejar y sobre todo comunicar a la gente. Todos necesitamos que nos estén recordando de alguna manera los procedimientos con afiches, a veces se vuelven parte del paisaje, pero algo que sea atractivo, con las mismas, que los afiches sean construidos con las fotos de la misma gente de la cocina, ¿sí? Entonces eso atrae, busquemos otras formas de hacerlo, hagamos espacios para sentarnos con nuestros equipos de trabajo de la cocina para mirar qué identificamos, cómo podemos mejorar, qué cosas vieron, porque de pronto por su experiencia en otros lados se pueden mejorar. Y finalmente tener indicadores. ¿M? No hay que tener 50 indicadores, hay que tener un indicador de acuerdo a lo que usted identificó en su restaurante, en su cocina, que es prioritario y que debe mejorar. Y mídalo también en tiempo, cuánto lo logró y cuánto alcanzó a hacer. Nosotros manejamos nuestras bellas pirámides de PIT, donde básicamente lo que nos dice es cómo debería ser el orden para hacer un adecuado control de los riesgos, ¿cierto? Si lo puedo, lo elimino o lo sustituyo o tengo medidas técnicas que me ayuden o administrativas o de comportamiento o elementos de protección personal o le doy la vuelta a la pirámide para establecer. Esto nos dio la vuelta cuando llegó COVID, ¿cierto? Porque efectivamente nosotros no podíamos eliminar COVID y COVID llegó para quedarse y nos va a acompañar muchos años, como está la tuberculosis, la varicela y el sarampión. Entonces lo que tenemos que aprender es a vivir con él. ¿Cómo vamos a aprender a vivir? Con las medidas administrativas de comportamiento y los elementos de protección personal. La salmonela también va a estar presente todo el tiempo. No la vamos a eliminar, pero todo lo que son las medidas administrativas y ingeniería con temas de limpieza y desinfección, el comportamiento que tengamos nosotros en la manipulación de los alimentos y el uso adecuado de los EPPs, pues va a evitar que nuestros trabajadores se enfermen, pero que también
también los clientes o los comensales se vean afectados en el proceso. Para resumir, ¿y qué debo hacer? Entonces, 3 máximas. Todo limpio, el manejo de alimentos adecuado y el manejo de desechos. Todo limpio, empezando por las manos, ¿cierto? Todo el tiempo el lavado de manos es importante, pero además del lavado de manos, hay que aplicar cuando ya estamos terminando la jornada laboral y fue el último lavado de manos que nos hicimos bien, aplicar una crema hidratante para conservar la textura de la piel íntegra y evitar que sea una ventana de ingreso de infecciones por allí. El uso del servicio sanitario. Yo todavía me alarmo cuando entro a los servicios sanitarios de las empresas a las que visito o a los centros comerciales y la gente entra al baño, hace sus cositas, ¿cierto? Se limpia, yo espero. Y el papel higiénico, pues igual se humedece, eso traspasa a las manos nuestras, ¿cierto? Queda un poquito de materia fecal en la mano o de orina y la gente sale del baño sin lavarse las manos y se va y saluda de mano a los demás, cogen alimentos, se llevan las papitas de paquete a su boca y le ofrecen a otros. Entonces, por favor, el lavado de manos es la máxima para evitar cualquier tipo de infección. Cualquier cosa lo podemos controlar con el lavado de manos. Igual con el lavado, la cocina de la casa, del restaurante debe ser el área más limpia. Todos los utensilios deben brillar, no deben tener residuos. Los tenedores, por ejemplo, si ustedes se fijan entre los espacios del tenedor, a veces encuentran unos residuos de comida. Todo el mundo se fija es en los vasos, ¿cierto? Pero los tenedores, los platos, las cucharas, las ollas, todo está perfectamente limpio y ordenado. Y algo muy importante, y creo que a todos nos ha pasado que algo que le molesta a uno es encontrar un bello cabello en el plato que uno se va a consumir, ¿cierto? Y cuando somos clientes hacemos el reclamo. Otros clientes son más tranquilos y simplemente lo sacan y siguen consumiendo el alimento. Pero ¿por qué es el escándalo? Porque resulta que el cabello recoge mucho del ambiente y también recoge microorganismos y todo. Si lo tenemos recogido durante la manipulación de alimentos y durante el proceso de pasar a la mesa o servirlo, pues estamos controlando de alguna manera que se proliferen microorganismos y afectemos la salud de la gente. Y vuelvo con mi tema, por favor, los limpiones, si los vamos a tener, desinfectenlos, límpienlos y úsenlos para una sola cosa, ¿sí? Para manipular las ollas calientes o para manipular otra cosa, pero no que sean multiusos, ¿sí? Que no sea el de limpiar el mesón, el de limpiar la estufa y medio lo juegan y es también el de secarse las manos, ¿sí? Entonces, limpiones ojalá no tuviéramos y para secar las manos y limpiar las superficies utilizáramos desechables. En el manejo de alimentos, separe los alimentos de los crudos y los cocinados, incluso en la nevera. Entonces, ¿qué hemos visto, por ejemplo, en algunas de las inspecciones que hacemos? La pechuga de pollo arreglada, listo, ¿cierto? Marinada, entonces está en su salsita y todo, pero la dejaron en un recipiente que está goteando hacia la parte inferior de la nevera donde tenemos la lechuga y los tomaticos y todo que vamos a utilizar. Entonces hay que separar los alimentos crudos de los cocidos, de los precocidos y además de separarlos, pues efectivamente garantizar que están herméticos dentro del recipiente que está dentro de la nevera. Eso es proteger los alimentos. Etiquetar los alimentos, como en el supermercado, cuando lo compré. Incluso hay unos alimentos que dicen, cuando hablamos de la carne, cuándo fue la fecha del sacrificio, ¿cierto? Del animalito y hasta cuánto tiempo tengo para consumirlo estando congelado. Respetar las normas o las condiciones de conservación de los alimentos. Si los alimentos dice consérvese congelado, consérvelo congelado. ¿Sí? La persona que lo fabricó sabe por qué lo está diciendo, sabe por qué esa es la condición. Si es un producto muy grande, pues distribúyalo en porciones y congélelo y utilice las porciones que va a utilizar. No descongele toda la pieza para sacar solo un pedacito, volverla a congelar. Esa ruptura de la cadena de frío prolifera microorganismos también. Y almacenar los
alimentos de forma adecuada y evitar contaminaciones cruzadas, incluso como lo vimos en el almacencito donde estaban guardados los alimentos, ¿cierto? Demárquelos, póngales la etiqueta, cuando los compró, hasta cuándo se pueden consumir, sepárelos, ¿sí? Es cuestión de orden y de aseo. Y frente al manejo de desechos, deben hacerse con frecuencia, no debe haber un mal olor en ninguna parte de nuestra cocina, las canecas deben estar tapadas, debemos hacer control de plagas con frecuencia, identificar qué plagas tenemos y según esa hacer control. A veces hay hormigas, a veces hay cucarachas, a veces hay moscos, a veces todas las demás, a veces tenemos ratones, ¿sí? Las cocinas atraen mucho a los insectos, entonces debemos hacer un control de plagas efectivo. Y volvemos con lo que empezamos. Manipular los desechos implica lavado de manos, así estamos utilizando guantes. Siempre, siempre el lavado de manos es lo que más nos va a proteger de cualquiera de los microorganismos. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Pues efectivamente haga la preparación de alimentos crudos y frutas en diferentes momentos con diferentes utensilios, ¿cierto? La tabla de pique, los cuchillos deben ser distintos, desinfecte los equipos, por favor, use las uñas cortas en todo lo que tiene que ver con los restaurantes, recojas el cabello y esos equipos donde se necesita una desinfección especial porque tienen aspas o porque tienen recovequitos, pues por favor hay que hacerlo muy bien y utilizar agua caliente a presión para poderlos limpiar. Esto es nuevamente, manejemos las uñas cortas, miremos la manipulación de alimentos con precauciones. También recuerde que si tiene síntomas respiratorios, molestia en la nariz, secreción en su garganta, tiene tos, por favor, repórtelo y manéjelo. Ahora, si los síntomas son aún más fuertes, tiene fiebre, tiene vómito, tiene diarrea, por favor, repórtelo para que puedan darle el manejo adecuado y absténgase de manejar alimentos hasta que se recupere. Ya para finalizar, les comparto lo que la Organización Mundial de la Salud nos presenta al respecto. Ellos nos dicen, por ejemplo, que hay 4 errores grandes que nosotros cometemos y es preparar alimentos para varias horas antes del consumo, ¿cierto? Entonces lo empezamos a preparar desde anoche para mañana y lo dejamos no a una temperatura adecuada para garantizar que no tenga microorganismos, sino que se queda sobre el mesón. Almacenamiento a temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias, lo que hablábamos de la pechuguita, rompimos la cadena de frío, entonces efectivamente se van a generar allí microorganismos. Cocinar de forma insuficiente, es decir, cocinar mucho y hacer recalentamiento. Cocine si quiere, congélelo, divídalo por porciones, pero no caliente varias veces el mismo arrocito con pollo porque efectivamente va a tener un efecto negativo para su salud. Y definitivamente las personas con una mala higiene personal, cuando hacen manipulación de alimentos, es uno de los errores. Estos son los 4 errores que nos dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos. Asimismo, estas son las reglas de oro. Elija los alimentos tratados con fines higiénicos, cocine bien los alimentos, consumir inmediatamente los alimentos tan pronto estén cocidos. Si no se los va a consumir, guarde los alimentos cocidos de forma cuidadosa, separado y etiquetado en la nevera. Recalentar bien los alimentos que son cocidos en porciones, no todo el alimento completo, sino lo que va a consumir nada más. Evite el contacto de alimentos crudos y cocidos. Lávese las manos a menudo. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina y mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales. Y el último, utilice agua pura. Si no es posible, hay que hervirla. Bueno, y finalmente, el placer de los banquetes debe medirse no solamente por la abundancia de los manjares, sino por la reunión de amigos y su buena conversación. Y esto lo dijo Cicerón, algunas fotos de algunos alimentos deliciosos que podemos consumir, que charladitos con un amigo y en buena compañía saben mucho mejor. Entonces, Wilmer, si quieres, repetimos para mirar si subieron nuestros porcentajes del 93 y del 85 de la segunda y la tercera pregunta aún más. Claro que sí, doctora Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar a nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final.
Nuestra primera pregunta nos dice, algunas de las vías de transmisión de microorganismos son A, las manos, B, los elementos para procesar alimentos, C, las secreciones o fluidos corporales del cuerpo, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Les recuerdo, si tal vez no pudieron estar en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, las manos, un 5% de respuesta. B, los elementos para procesar alimentos, un 0%. C, las secreciones o fluidos corporales del cuerpo, un 1%. D, todas las anteriores, un 94%. E, ninguna de las anteriores, un 1%. Doctora Carolina, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Muy bien, iniciamos bien, iniciamos con el 85 en nuestro primer evaluémonos y estamos en el 94. Efectivamente, todas las anteriores pueden tener microorganismos que efectivamente nos pueden llevar a una contaminación de riesgo biológico. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasamos a nuestra segunda pregunta que nos dice, ¿en qué ambiente está presente el riesgo biológico? A, en los hospitales, B, en las mascotas, C, en los alimentos, D, en los utensilios, E, todas las anteriores. 15 segundos igualmente para que respondan nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son los siguientes. A, en los hospitales un 2% de respuesta, B, en las mascotas un 0%, C, en los alimentos un 1%, D, en los utensilios un 3%, E, todas las anteriores un 94% de respuesta, doctora. Perfecto, efectivamente en todos estos, en los hospitales, en los alimentos, en las mascotas, en los utensilios, en nuestras manos, tenemos microorganismos que podemos generar infecciones si no nos lavamos las manos cuando manipulamos nuestros alimentos. Perfecto. La tercera, Wilber, y la última. Muchas gracias. Pasaremos a nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son las actividades para el control del riesgo biológico en restaurantes, cocinas y en la manipulación de alimentos? A, el lavado de manos. B, el cabello recogido y cubierto. C, limpieza de las cocinas. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder nuestra última pregunta de nuestra acción educativa de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final de esta acción educativa. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Los resultados son A, el lavado de manos, un 1%, B, el cabello recogido y cubierto, un 0%, C, limpieza de las cocinas, un 0%, D, todas las anteriores, un 98%, E, ninguna de las anteriores, un 1%, doctora. Bueno, nos fue mejor cuando iniciamos, ¿cierto? El 100%, ¿de acuerdo? Entonces, tener el cabello recogido, lavarnos las manos, las uñas cortas, todo limpio, como lo mencionamos, es un control efectivo para evitar la propagación de riesgo biológico en los trabajadores y en los clientes de nuestros restaurantes y cocinas. Bueno, mi Listo, Wilmer, doctora. y a todos, pues muchísimas gracias. Lo que necesiten, recuerden que estamos con ustedes. Aquí les dejamos nuestra bibliografía, nuestros contactos y donde pueden encontrar mucha más información del tema que tratamos. Recuerden que al inicio estaba nuestro correo electrónico también para sugerencias y apoyos ya específicos para lo que puedan necesitar. Wilmer, como siempre, ha sido un placer estar contigo. Gracias, ingeniero Fernando, también. Doctor Carolina, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. A nuestros participantes, muchísimas gracias también por acompañarnos y siempre estar ahí presente con nosotros. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal.
Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.